Descubre la increíble transformación oculta de Londres, 1665. Peste y fuego, revelados en impactantes verdades. El eco de la muerte resonaba en cada rincón del vecindario. Miguel, un joven de 17 años, se encontraba aplastado bajo el peso de su historia familiar, una herencia de risas y panes recién horneados que ahora se esfumaban en la bruma gris de la peste. Su hogar, antes bullicioso, se había convertido en un mausoleo, y el recuerdo de su madre, quien le enseñó que la panadería era un refugio, lo perseguía. Cada día, el aroma del pan se había transformado en un susurro de lo que había perdido. Los rostros de sus vecinos, que una vez eran amigos, ahora se convertían en sombras desconfiadas. La peste no solo había arrebatado vidas, sino que había sembrado una semilla de miedo y caos en su comunidad. La soledad lo cercaba como un ladrón sigiloso. Su hermano pequeño, al que debía cuidar, era un motivo constante de angustia y desasosiego. La necesidad de proveer se convertía en un monstruo que devoraba sus esperanzas, y en los momentos de mayor carga, el deseo de huir y dejarlo todo atrás lo atormentaba. En medio de esta marea de incertidumbre, se topó con una carta antigua escondida en las raíces de un roble. La escritura de su madre era un susurro lleno de promesas perdidas, hablándole de una propiedad familiar en el campo. ¿Podría ese lugar ser la respuesta a sus temores? Sin embargo, la idea de partir le causaba un frío en el estómago. Abandonar la panadería, dejar la actividad que había definido su vida, era un dilema moral que se debatía en su mente. La conexión con su madre, con su legado, lo atrapaba y lo empujaba al mismo tiempo. Mientras el sol se ocultaba detrás de nubes oscuras, Miguel sentía cómo el peso de cada día se hacía más pesado. La presión de ser responsable, de enfrentar a los avariciosos que se habían apoderado de la miseria del momento, lo mantenía despierto por las noches. ¿Y si no era suficiente? Cada susurro de desesperación era un eco de su propia inseguridad. Las preguntas lo devoraban. ¿Podré salvar a mi hermano? ¿Seré un fracaso como hijo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia en su pecho se intensificaba con cada paso que daba hacia la panadería vacía. Las sombras jugaban con su mente, trayendo visiones de su madre sonriendo en la cocina, y junto a ellas, las dudas crecían como un hongo en la oscuridad. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿ir a buscar un nuevo camino o permanecer en una lucha que podría consumirlo? Mientras se reproducían estas imágenes, el eco de risas del pasado contrastaba brutalmente con el silencio amenazante del presente. La peste acechaba, y con ella, la posibilidad de una vida más allá del horror de la pérdida. Miguel sintió una determinación que se caldeaba con la angustia, un deseo inquebrantable de hacer lo correcto. Pero cada decisión parecía cerrar puertas. En ese momento, en el umbral de una decisión crucial, el futuro emergía como un abismo de incertidumbre. ¿Podría encontrar la fuerza para desmantelar el legado de su madre y forjar su propio camino? La respuesta parecía más lejana que nunca, y la noche se cernía con una promesa oscura. Los días se convirtieron en semanas, y la decisión respecto a la propiedad familiar comenzó a atormentar a Miguel con más intensidad. A medida que el silencio adoptaba una forma amenazante en la panadería, se sintió cada vez más atrapado, como un pez en una red creada por su propia historia. La carta de su madre, con su escritura delicada y familiar, se convirtió en un recordatorio constante de lo que podría haber sido su vida. Un faro en medio de esa tormenta de incertidumbre. Miguel comenzaba a vislumbrar un cambio dentro de sí mismo. Si bien el miedo lo había mantenido en una parálisis paralizante, surgía en su interior un anhelo por la acción.
Reflexionaba sobre las enseñanzas de su madre, sobre cómo el pan no era solo alimento, sino un legado que unía a las personas. En su mente, las escenas de la panadería se mezclaban con la imagen del campo mencionado en la carta. Decidió que la visita a la propiedad podría ser el primer paso hacia recuperar ese legado, no solo para él, sino también para su hermano. Con cada nuevo amanecer, Miguel elaboraba un plan. La idea de un viaje al campo se fue formando como un rompecabezas que, al unirse, prometía un futuro diferente. Sabía que el camino no era sencillo. Tendría que cruzar el vasto Londres, y en esos tiempos oscuros, eso no solo era complicado, sino también peligroso. Cada paso por las calles sumidas en la desolación planteaba el dilema de dejar atrás todo lo que había conocido. Sin embargo, la intrusión de una nueva esperanza lo empujaba cada vez más hacia la acción. El día de su partida amaneció nublado. Miguel empacó lo poco que podía cargar, una mezcla de ropa y el recetario de su madre, la piedra angular de su educación culinaria. A su lado, su hermano miraba con ojos preocupados, como si intuyese la gravedad del momento. Esa mirada lo atravesó, y yo vi en ella la solicitud silenciosa de confianza. Miguel sabía que debía ser fuerte, no solo para él, sino también para el pequeño ser frágil que dependía de su protección. Al cruzar el umbral de su antigua vida, Miguel sintió un cambio. Era como si los cerrojos que habían mantenido su alma cautiva se rompieran poco a poco. Detrás de cada sombra había una decisión que tomar, y esa decisión era la reivindicación de su futuro. La ciudad que lo había visto crecer parecía ahora un laberinto del que debía escapar para encontrar su verdad. Mientras viajaba hacia el campo, el murmullo de la comunidad atrás se desvanecía, dejando solo el sonido del viento. Se dio cuenta de que la soledad que tanto había temido se transformaba en compañera de su viaje. Era el silencio que le permitía pensar, cuestionar su identidad y su propósito. ¿Realmente deseaba tomar el legado de su madre y transformarlo en algo nuevo? La certeza de que el campo albergaba el potencial de un nuevo comienzo lo llenaba de determinación. A medida que avanzaba, las primeras vislumbres de la propiedad familiar se dibujaban en el horizonte. Un trozo de tierra olvidada que podía ser su salvación. Sin embargo, un momento de duda le dio un vuelco al estómago. ¿Qué significaría para él asumir esa responsabilidad? Lo que podría ser un nuevo comienzo también traía consigo el peso de expectativas y la posibilidad de un fracaso aún mayor. Cuando por fin llegó, se detuvo en la entrada, sintiendo una mezcla de trepidación y emoción. Al mirar la antigua casa familiar, comprendió que enfrentaría no solo un espacio físico, sino también sus propios miedos y un legado que podría transformarse en una carga o en una oportunidad. Pero, ¿estaba listo para dar ese paso hacia adelante? Mientras su corazón latía con fuerza, una figura emergió del bosque cercano, arrastrando consigo la promesa de un conflicto inminente. La figura que emergió del bosque tenía una presencia inquietante, una combinación de sombras que parecían danzar entre los árboles y un aire de determinación que se respiraba en el ambiente. Al primer vistazo, Miguel sintió que sus ansias de aventura se mezclaban con un nuevo tipo de temor. No sabía si esa persona traía consigo respuestas o desafíos que pondrían a prueba su resolución. Sin embargo, su atención estaba centrada en un aspecto más profundo. No se trataba solo de lo que esa figura representaba, sino de lo que Miguel mismo estaba dispuesto a enfrentar. El pesar del legado familiar pesaba como una losa en su pecho, un recordatorio de los sueños de su madre y de las expectativas que ella había proyectado sobre él. Miguel sabía que debía deshacerse de los fantasmas de su pasado, pero la idea de confrontar sus propios miedos se hacía cada vez más palpable. A medida que la figura se acercaba, Miguel reconoció que la transformación no solo exigía un cambio de entorno, requería un replanteamiento de quién era realmente, de lo que deseaba ser. El viaje a la propiedad no era únicamente una huida de Londres, sino el inicio de un proceso de autodescubrimiento. ¿Cuál sería el legado que eligiera continuar?
Su impulso se tornaba en ansiedad, embargándolo de dudas sobre su capacidad para tomar decisiones acertadas. La figura resultó ser un hombre mayor, que desde un principio lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Miguel sintió que el juicio en esos ojos era un reflejo directo de su propio juicio interno. «¿Quién eres y qué quieres en esta tierra olvidada?», preguntó el anciano, su voz áspera resonando en el silencio del entorno. El joven sintió que cada palabra contenía un desafío. La pregunta le resonó, forzándolo a confrontar de inmediato su intención. No podía evadirla, debía definirse, plantear su misión en ese lugar que había pertenecido a su familia. «Soy Miguel», respondió con un poco más de firmeza de lo que esperaba. «He venido a reclamar lo que me pertenece y transformar este legado». El anciano levantó una ceja, evaluando sus palabras. «¿Y qué sabes tú de trabajos arduos y de sacrificios? Este lugar necesita más que palabras vacías. Aquí no hay lugar para fantasías, solo para hombres con valentía». El juicio lo atravesó. Esa simple declaración desencadenó un torrente de emociones que retumbaron en su interior. Era una llamada a la acción, una posibilidad de revelarse ante sí mismo y, más importante, de demostrar que estaba listo para asumir esa carga. Miguel sintió cómo los ecos de la duda comenzaban a desvanecerse. En su corazón, una chispa de determinación se avivaba. Sabía que la verdadera prueba no residía solo en la transformación física del lugar, sino en la habilidad de transformar su propia vida. La visita a la propiedad se convertiría en el catalizador de su crecimiento personal, un terreno fértil donde él podría sembrar tanto el respeto por su herencia como la ambición de crear algo nuevo. Los minutos pasaron, y la conversación fluyó. Miguel comenzó a compartir sus anhelos y temores, la historia de su madre, su vida en Londres, y su decisión de no dejarse dominar por el pasado. Mientras hablaba, sentía que su voz se fortalecía, y con cada palabra, iba despejando el camino ante él, dejando atrás el niño temeroso que había sido. La figura del anciano, a medida que escuchaba, empezó a despojarse de su desconfianza inicial, revelando una sabiduría dura y generosa al mismo tiempo. «Quizás el legado no sea una carga», dijo, «sino una oportunidad para redefinirlo». Miguel sintió cómo esa afirmación resonaba profundamente en él. El viaje no solo había comenzado, sino que estaba en el proceso de convertirse en una travesía de autodescubrimiento. Aún había un camino por recorrer, un camino que lo confrontaría con desafíos que pondrían a prueba cada aspecto de su ser. Pero cuando el anciano lo miró fijamente y dijo, «El verdadero desafío apenas comienza», el corazón de Miguel se detuvo por un instante. ¿Qué significaría eso para él? ¿Qué obstáculos tendría que sortear en su lucha por un futuro diferente? La incertidumbre llenó el aire, y Miguel supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Tendría que enfrentar no solo la herencia, sino también lo que realmente deseaba ser, en un lugar donde las expectativas podían convertirse en oportunidades o en cargas. Miguel se sintió impulsado por la intensidad de las palabras del anciano. La sensación de estar a la orilla de un abismo se intensificó. Debía prepararse para descender. La visión del legado que había traído consigo se volvía más abstracta, un concepto que definía su futuro, pero al mismo tiempo asfixiaba su capacidad de acción. Las expectativas de su madre flotaban sobre él como nubes de tormenta, a punto de estallar. Era el momento de desenmarañar esa red de esperanzas y enfrentar la realidad cruda. Estaba consciente de que la transformación exigía más que un simple reconocimiento de su pasado. Necesitaba una estrategia. Se le ocurrió que el primer paso debía ser explorar la propiedad, descubrir sus secretos guardados. Sin embargo, en su mente resonaban las advertencias del anciano. Aquí no hay lugar para fantasías. El recuerdo le pesaba. Y no fue hasta que logró salir del letargo que se dirigió a la vasta extensión de tierras que lo rodeaban. La brisa era fría, pero fresca. Mientras caminaba, se imaginó a sí mismo como un navegante en busca de un nuevo mundo. Y ese mundo eran las raíces de su linaje. Cada paso cimentaba su decisión de despojarse de las sombras de su historia,
de encontrar su lugar en un futuro que reclamaba su atención. De repente, una construcción a medio derruir se presentó ante él. Una antigua casa de campo que había pertenecido a su abuelo. Era evidente que requería labores incansables, pero también que escondía una belleza latente bajo el polvo y la desolación. Miguel se detuvo, y, al mirar los restos, entendió que esa edificación era un reflejo de sí mismo. Si quería transformar su legado, debería invertir esfuerzo. Se dispuso a limpiar los escombros, y al hacerlo, comenzó a sentir como cada ladrillo retirado lo liberaba de la lasitud pasada. Cada golpe de su pala resonaba con un eco de liberación personal. La jornada se alargó, y el sol se ocultaba tras los árboles. En su brío, Miguel no se percató del tiempo transcurrido. La fatiga le hizo cuestionar si estaba a la altura de la tarea que había asumido. El miedo comenzó a deslizarse por su mente. Pero fue entonces cuando recordó la mirada del anciano y su advertencia. Esa interacción había dejado claro que el cambio no sería sencillo, y que el sacrificio era necesario. Finalmente tomó un momento para respirar hondo y observar el trabajo que ya había realizado. En ese instante, vislumbró no solo la casa, sino el hombre que estaba en proceso de convertirse. La idea de ser el arquitecto de su propia vida comenzó a formarse en su mente. De repente, se dio cuenta de que los desafíos no eran enemigos, sino maestros que ampliarían su horizonte. Al regresar al lugar donde había encontrado al anciano, Miguel lo vio esperándolo en la penumbra, como si supiera que había atravesado una transformación. «¿Qué has aprendido hoy?», preguntó el anciano, en un tono que denotaba curiosidad y desafío. Miguel sintió que la pregunta apremiaba a ser respondida con sinceridad. «He aprendido que no se trata solo de heredar un legado, sino de atreverme a moldearlo a mi manera», respondió, su voz cargada de una resolución nueva. El anciano sonrió, un gesto escaso pero significativo. «Has dado el primer paso. Ahora comprenderás que esto es solo el inicio. El camino será más duro de lo que imaginas. Cada paso que tomas tendrá un precio». Miguel asintió. La intensidad de esas palabras lo hicieron meditar sobre lo que estaba dispuesto a arriesgar. La incertidumbre lo sacudía, pero en el fondo sabía que cada sacrificio podría ser el eslabón necesario para descubrir el potencial que aún no conocía. Con un renovado sentido de propósito, se dio la vuelta y observó el amanecer en el horizonte, imaginando el futuro que podía construir. Todo parecía posible, pero el eco de los desafíos futuros ya comenzaba a susurrar. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar el precio que tendría que pagar? Su nuevo viaje apenas comenzaba. Miguel despertó al día siguiente con la mente cargada de determinación. La calma de la mañana parecía un guiño de aliento, una promesa de cambio que lo empujaba hacia adelante. Se miró en el espejo de un cristal empañado que había encontrado en los escombros, y por primera vez, las imágenes que devolvía no solo reflejaban a un hijo atemorizado por la herencia, sino a un hombre dispuesto a desafiar las expectativas. Esa imagen lo animó a seguir adelante. Decidió que cada acción debía ser un paso firme hacia su autoafirmación. El anciano había iniciado un proceso de transformación en su interior, y Miguel se comprometió a mantenerlo en su camino. Así, armó un plan. No solo restaurar la casa, sino aprender de ella. Convenció a su vecino, un experto en restauraciones antiguas, para que lo acompañara. La primera lección que recibió fue sobre el valor de la paciencia, un concepto que Miguel había eludido durante mucho tiempo. Cada clavo que desmontaban y cada madero que reparaban se convertían en un símbolo de la persistencia necesaria para su propio crecimiento. Mientras compartían historias del pasado, Miguel comenzó a absorber pequeñas lecciones sobre su familia. Su abuelo, a quien apenas había conocido, había hecho sacrificios por su legado. Miguel entendió que sus antecedentes eran un concreto, no un lastre. La conexión con su historia no era una carga, sino un punto de partida. En cada pausa del trabajo, su mente divagaba. ¿Qué pasaría si se quedara estancado en la historia de su familia, en lugar de forjar la suya propia? Aquella pregunta flotante marcaba la diferencia entre permanecer en la penumbra de la decepción o avanzar hacia una existencia llena de propósito. Sin embargo,
Tras cada ladrillo retirado, la confrontación con esos temores presentaba un camino claro. Redefinir su vida significaba también asumir riesgos y deshacerse de expectativas preconcebidas. Conforme pasaban los días, Miguel se sumía más en la obra. La transformación de la casa, espejo de su propia vida, lo absorbía con tal fuerza que comenzó a pensar en un futuro donde su identidad no estuviera determinada por su pasado. Tenía una idea que lo inquietaba: abrir la casa como un espacio para compartir historias de transformación. Sería un lugar que sirviera tanto de refugio como de catalizador para otros que, como él, buscaran un nuevo comienzo. Era un sueño ambicioso, pero sabía que la penumbra de sus propias inseguridades no eclipsaría su visión. Comenzó a bosquejar un plan de negocios, tomando en cuenta factores que nunca antes imaginaría analizar, como el marketing, la logística y la comunidad que quería atraer. Las noches se volvieron largas. Miguel se encontraba despierto, sumido en una búsqueda frenética de información, pero con cada descubrimiento, la emoción crecía en sus entrañas. La idea de un espacio donde las personas podrían curarse a sí mismas resonaba profundamente en su propia búsqueda personal. Una tarde, mientras organizaba los tabiques caídos en lo que iba a ser la sala de estar, recibió un mensaje inesperado. Su madre. La voz suave al otro lado de la línea contenía una mezcla de preocupación y deseo de reconexión. Se disculpó por no haber estado presente en sus decisiones, casi como si presintiera que la historia de su familia se desenvolvía sin su permiso. Miguel sintió una punzada de culpa, pero también una oleada de determinación renovada. Cuando colgó el teléfono, se sintió dividido. Por un lado, el deseo de reafirmar su independencia. Por otro, la añoranza de la conexión familiar. En su mente, batallaban las voces del pasado y las del futuro. Era en ese instante que Miguel se dio cuenta de que la carga de su legado no sería solo una sombra. Iba a enfrentarlo, enfrentarse a su madre, y hacerle saber que su camino no solo le pertenecía a ella, a sus expectativas. De repente, el impulso de la creación chocó con la realidad. ¿Debería iniciar la conversación y arriesgarse a ser incomprendido de nuevo? La decisión latía en su pecho, pero ahora Miguel podía sentir la fuerza de lo que realmente quería hacer. Construir su propio legado, independiente de lo que se esperaba de él. Las horas que siguieron fueron tensas. Miguel comprendió que este era otro paso esencial en su proceso. La espera por el momento adecuado de la conversación lo llevó a reflexionar sobre los pasos que había dado, pero también sobre lo que aún quedaba por enfrentar. Mientras se preparaba para esa significativa interacción, se sintió más que listo para el desafío. No existía un camino fácil hacia la sanación o la construcción de un futuro, pero entendió que cada decisión acerca de su identidad lo acercaba a la vida que deseaba crear. ¿Cuál sería su mensaje para su madre? En su reflexión, se topó con la certeza de que el futuro se construye con base en valor y verdad, hasta en los lazos más complicados. Así, antes de que el día concluyera, Miguel tomó un profundo respiro, escribiendo algunas notas. La ambigüedad del momento lo llenaba de adrenalina, pero esta vez no se detendría. La transformación había comenzado, y no había retorno. Con el corazón palpitante se preguntó, ¿sería este un cambio bien recibido, o abriría una brecha aún mayor? Su viaje estaba lejos de terminar. Miguel se despertó la mañana siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. Las notas que había escrito la noche anterior estaban esparcidas por la mesa, cada una marcada con frases subrayadas que pulsaban en su mente. Hoy era el día, el momento de encarar a su madre. La decisión de abrirse a ella le resultaba aterradora, pero también liberadora. Se sentía como un guerrero a punto de salir a la batalla, con la motivación de forjar su propio destino. Mientras se preparaba, su mente repesaba los recuerdos de su infancia, la risa en la mesa, los silencios incómodos, las expectativas no cumplidas. Había crecido sintiendo la presión de ser alguien en quien su madre pudiera sentirse orgullosa. Sin embargo, había llegado a una revelación crucial. Debía liberar su alma de esa carga.
y no podía hacerlo si no se enfrentaba cara a cara con su pasado. Con un nudo en el estómago, tomó la decisión de transformar su temor en energía. Se puso en pie frente al espejo, contemplando con seriedad la figura que tenía delante. No era solo el hijo que había decepcionado a su madre, sino un hombre en proceso de construcción. Miguel formuló un mantra personal. Soy más que un legado, soy un creador de mi presente. Este pensamiento le otorgó la fuerza que necesitaba para dar el paso. Al salir de casa, el frescor del aire lo envolvió como un abrigo nuevo. Cada paso que daba hacia el café donde se habían acordado, sentía como si estuviera dejando atrás los muros que había construido a lo largo de los años. Las calles por las que caminaba solían ser testigos de su añoranza, de su lucha interna, de sus miedos, pero hoy se convertían en el camino hacia una nueva relación, una que partiría de la honestidad y la valentía. Al llegar al café, su mirada se encontró con la de su madre, quien estaba sentada en una mesa cerca de la ventana. Su expresión era de tensión, como si esperara que la conversación se convirtiera en un campo de batalla. Sin embargo, Miguel sabía que este encuentro era crucial, no solo para ella, sino para sí mismo. El momento de la verdad llegó. Se sentaron. El silencio inicial era pesado como un plomo. La conversación comenzó con los típicos «¿Cómo has estado?» y «Vaya, ¿cuántos cambios hay aquí?» Pero Miguel sabía que debía dirigirla hacia lo que realmente importaba. Con claridad, explicó su proyecto, su deseo de abrir la casa como un espacio de sanación y transformación. La expresión de su madre mutaba entre la sorpresa y la preocupación. La sombra de sus expectativas pesaba en el aire. Sin embargo, Miguel no se detuvo. Con voz firme, le habló de sus propios miedos, de las luchas internas que había enfrentado, y de cómo había decidido que su felicidad no debía estar supeditada a la aprobación ajena. Ella lo escuchaba, a veces negando con la cabeza, otras con gestos de reconocimiento. A medida que la conversación avanzaba, Miguel sintió que algo en su interior se aflojaba. Las palabras que antes habían quedado atrapadas en su garganta, ahora fluían con una claridad inesperada. No estaba allí para pedir permiso, sino para reclamar lo que era suyo por derecho, su vida. Para su sorpresa, la respuesta de su madre fue mezcla de resistencia y ternura. La batalla que Miguel había anticipado se transformó en un diálogo sincero sobre los sueños que nunca se habían compartido. La tensión iba cediendo. Sus corazones comenzaron a encontrarse en un rincón de la vulnerabilidad mutua. Sin embargo, en un giro inesperado, le confesó que había vivido atrapada en sus propios temores, deseando controlar el futuro de su hijo por su propio miedo a perderlo. Miguel sintió la enormidad de esa revelación. Reconoció que, a pesar de la carga que ambos llevaban, había un camino hacia la sanación, pero aún necesitaba dar un paso más. ¿Era suficiente el crecimiento de una conversación, o requeriría mucho más que meras palabras para romper las cadenas que los habían atado durante años? Con esta pregunta reverberando en su mente, la conversación se desvió hacia un momento crítico. Mientras discutían sobre el futuro, una nueva inquietud surgió en Miguel. ¿Y si abrir la casa no era solo el primer paso en su viaje de transformación, sino también el inicio de un camino compartido con su madre, hacia nuevas formas de conexión e identidad? A medida que la reunión llegaba a su fin, Miguel supo que este capítulo de su vida apenas comenzaba a desplazar las capas de su propio legado. Con un corazón lleno de incertidumbre, se sintió más fuerte que nunca, pero también más vulnerable. La posibilidad de un nuevo inicio se reflejaba en el brillo de los ojos de su madre, y en su interior, una chispa de determinación brotaba nuevamente. Sin embargo, ¿podría realmente reinventar la historia que habían compartido antes? La incógnita del futuro se cernía sobre él como un nuevo reto. Así, con cada palabra y emoción compartida, Miguel ya no era solo el hijo que buscaba su camino, sino un hombre que se proponía sanar no solo su corazón, sino también el de quien había dado vida a su carga. Miguel se despidió de su madre con una mezcla de sensaciones entrelazadas, euforia, miedo y una profunda necesidad de cambiar. Al salir del café, la brisa fresca parecía ofrecerle una nueva perspectiva.
Cada paso resonaba con la convicción de que había cruzado una frontera. Ya no era solo un hijo buscando aprobación, sino un hombre decidido a definir su propio camino. Su mente rebosaba de ideas y reflexiones sobre lo que había compartido y la dirección que debía tomar. Regresó a casa con una energía renovada, aunque el eco de la conversación con su madre aún reverberaba en su interior. Había abierto la puerta a una nueva relación. Pero ese espacio de sinceridad requeriría más que un solo encuentro. Tenía que indagar en sí mismo, identificar sus propios temores, y confrontar cómo esos mismos temores podrían haber influido en su relación con su madre. Mientras comenzaba a establecer un plan para su proyecto, se sentó a escribir en su diario. Creó una lista de objetivos no solo para su hogar, sino para su desarrollo personal. Los puntos fueron fluyendo, y a medida que los anotaba, reconoció en su corazón la necesidad de unir su vida profesional con su crecimiento emocional. Su deseo era construir un entorno donde la vulnerabilidad y la sanación tuvieran cabida, empezando por él mismo. Decidido a dar pasos concretos, Miguel pensó en los talleres que podría organizar en su futura casa, sugiriendo formas de lidiar con el miedo y aprovechar el poder de la vulnerabilidad como herramienta de sanación. Sin embargo, también se dio cuenta de que necesitaba prepararse para esos momentos de tensión. Comprender que, inevitablemente, el proceso sería complicado e incómodo, tanto para él como para los que se acercaran en busca de ayuda. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Investigar sobre técnicas de facilitación, asistir a seminarios y leer sobre el arte de la sanación holística se convirtieron en su rutina diaria. Su sed de conocimiento fue creciendo, pero también lo hizo la presión interna que sentía. Cada nuevo concepto que aprendía despertaba en él el deseo de ser un líder en la transformación, pero la inseguridad de si realmente podía cumplir con esa visión también lo asediaba. Con el paso de los días, Miguel empezó a realizar pequeñas reuniones con amigos cercanos para compartir sus ideas. En esos encuentros, y a medida que se expresaba, sentía cómo iba delineando su propio carácter profesional. Algunas de las reacciones eran alentadoras, pero otras desafiantes. Enfrentarse a estas diferentes perspectivas lo forzaban a consolidar su visión, puliendo sus argumentos, afianzando su propósito. Una noche, mientras se preparaba para un nuevo encuentro, recibió un mensaje de su madre. «Necesitamos hablar de nuevo. Hay algo más que no te he contado». Las palabras le golpearon el pecho como un tambor. La vulnerabilidad que una vez había sentido durante su conversación no solo había abierto un nuevo camino, sino que ahora también parecía abrir un nuevo abismo. El miedo a una confrontación mayor se encendió en su interior. ¿Qué más ocultaba su madre? ¿Qué revelaciones podría cambiar la imagen que había comenzado a construir sobre su relación? Con el corazón latiendo como un tambor, Miguel supo que debía prepararse no solo para entender a su madre, sino para entenderse a sí mismo en el proceso. La vida le estaba planteando una nueva prueba, y aunque temía el resultado, no podía dar un paso atrás. Estaba en la encrucijada de la transformación, donde la posibilidad de cambio residía en las decisiones que iba tomando. El contraste entre su visión de sanación y la incertidumbre de lo que estaba a punto de descubrir lo mantenía en vilo. La conversación alerta de las sombras del pasado que aún podían acechar su futuro. Miguel se dio cuenta de que debía prepararse para la verdad que, sin duda, lo llevaría por un camino inesperado. La pregunta era, ¿estaba realmente listo para lo que se avecinaba? De pronto, su propósito y sus miedos se entrelazaban en una danza incierta. Con esta inquietante promesa de descubrimiento, Miguel se sintió más decidido, pero también más vulnerable que nunca. Su viaje apenas comenzaba, y la historia de su vida y la de su madre estaban más entrelazadas de lo que había imaginado. Mientras pensaba en los posibles desenlaces, una pregunta resonaba en su mente. ¿Podría realmente sanar el pasado y forjar un futuro? Miguel se sentó en la mesa del café, un nuevo centro de operaciones para su actividad personal y profesional. Las luces del lugar parpadeaban suavemente, creando un ambiente propicio para la reflexión. Con su cuaderno delante, comenzó a esbozar un esbozo del taller que quería impartir, titulado «Abrazar la vulnerabilidad»,
un camino hacia la sanación. Pero su mente se desviaba constantemente hacia el mensaje de su madre. No podía evitarlo. El peso de la expectativa, tanto de su parte como de la suya, se fragmentaba en cada letra que escribía. Cada palabra que plasmaba era un esfuerzo consciente por permanecer enfocado, por no dejar que la incertidumbre lo distrajera. Pero había algo que lo inquietaba. Sabía que la revelación de su madre a la que se refería no era simplemente una noticia, y el miedo a lo desconocido comenzaba a manifestarse en su cuerpo. Él, que había estado tratando de cultivarse como un líder, se sentía despojado de esa confianza ante el abismo que se avecinaba. Las reuniones con amigos se volvieron más frecuentes, convirtiéndose en un microcosmos de prueba y error. Con cada charla, comenzaba a notar patrones en su comunicación. Sus amigos le planteaban preguntas que lo empujaban a profundizar en sus propios miedos, revelando facetas de sí mismo que había mantenido ocultas. Fue tras una de estas sesiones que se dio cuenta de su propio patrón. Hablaba de la vulnerabilidad como un concepto atractivo, pero le resultaba arduo aplicarlo a su propia vida. ¿Cómo podía entonces guiar a otros? La contradicción lo dejó perplejo. Cada encuentro se volvió una lección de autoexamen. A través de pequeños debates, Miguel empezó a notar que sus inseguridades se manifestaban cuando sus amigos cuestionaban su enfoque o proponían soluciones alternativas. De pronto, la duda se convirtió en un maestro implacable. ¿Podía realmente proporcionar herramientas a quienes buscaban sanación espiritual si él mismo titubeaba en sus propias vulnerabilidades? Esta realización lo llevó a un dilema moral. ¿Debería ser completamente honesto sobre su lucha interna o mostrar una versión editada de sí mismo? Con estos pensamientos en mente, se lanzó a investigar más sobre la conexión entre vulnerabilidad y liderazgo. Siguió leyendo la obra de Brené Brown, una autora que había impactado su forma de ver el tema. Uno de sus capítulos resonó profundamente. La vulnerabilidad no es debilidad, sino nuestra medida más precisa de valentía. En medio de sus estudios, Miguel se sintió desafiado a evaluar hasta cuándo estaba dispuesto a ser vulnerable no solo ante los demás, sino ante sí mismo. El día en que se reunió con su madre de nuevo, su corazón retumbaba en su pecho. El ambiente del café, el mismo donde había comenzado a gestar su nueva vida, parecía ahora un escenario para el enfrentamiento de sus miedos. Miguel tomó una respiración profunda. Sabía que la conversación no solo implicaría escuchar a su madre, sino también revelar su propia lucha con el miedo y la inseguridad. Algo dentro de él cambió. La determinación reemplazó la incertidumbre. La idea de que compartir su vulnerabilidad podría no solo beneficiar su relación, sino también reforzarla, lo motivó. Pero en la espera que precedió a la reunión, una duda sacudió su resolución. ¿Y si abrirse resultaba ser un desastre? Estos pensamientos turban su mente mientras se dirigía al café. A medida que sus pasos lo acercaban al encuentro, sintió la intensa necesidad de conectar la conversación con su deseo de ser un guía. Miguel entendió que el verdadero desafío no solo era confrontar lo desconocido de su madre, sino también enfrentar las sombras que él había cargado tanto tiempo. La campanita de la puerta al abrirse resonó en sus oídos. La voz de su madre, entrelazada con sus propios pensamientos, clamaba por resolución. Pero en el fondo, una pregunta latente emergía. ¿Podría, al final, tener el valor necesario para transformar no solo su camino, sino también el de su madre? La respuesta podría definir su futuro. Al entrar al café, Miguel notó cómo el aroma del café recién hecho llenaba el aire, una fragancia familiar que solía traerle calma. Sin embargo, esta vez era diferente. Cada paso hacia la mesa en la esquina, donde su madre aguardaba, se sentía como un avance hacia una prueba. Su mente zumbaba, y mientras buscaba la manera de iniciar la conversación, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de él. Se sentó frente a su madre, que lo observaba con una mezcla de preocupación y amor. La mirada de ella era un recordatorio constante de la intimidad que habían compartido, pero también del peso de las expectativas que ambos llevaban. Miguel se dio cuenta de que ya no podía esconderse detrás de un discurso académico
o de teorías sobre la vulnerabilidad. Era el momento de ser auténtico, de demostrar que lo que enseñaba era más que un mero concepto. Era un camino doloroso pero necesario. «Mamá, hay algo que necesito decirte», comenzó, sintiendo que su voz temblaba. «He tenido muchas conversaciones con amigos y he estado reflexionando sobre mis propias vulnerabilidades, mis miedos. No siempre tengo las respuestas». Las palabras fluyeron de él de forma inesperada, como si la bomba de consideración finalmente se hubiera desactivado. Su madre lo escuchaba atentamente, y la frustración que había sentido en el pasado empezaba a esfumarse en la medida que se abría. La mirada de ella se tornó en empatía. «Me gustaría que hablamos de lo que te preocupa», dijo ella, dándole espacio para continuar. Fue algo inesperado. La invitación la tomó por sorpresa y, al mismo tiempo, le permitió descubrir que las barreras entre ellos podían venirse abajo. Con el paso de los minutos, Miguel se sintió empoderado. Descubrió que al compartir su vulnerabilidad, también sentía crecer su propia integridad. Pudo expresar su incertidumbre sobre el taller, su miedo a no ser lo suficientemente bueno, su deseo profundo de hacer una diferencia sin arrastrar su propio malestar. Con cada palabra, el peso del silencio que había mantenido entre ellos se desvanecía. «Siento que tengo mucho que aprender antes de ayudar a otros», confesó, sosteniendo la mirada de su madre. La conexión que buscaba comenzaba a convertirse en realidad. Su madre sonrió, y esa simple reacción le brindó a Miguel un sentido de validación. Pero, al mismo tiempo, un eco de dudas volvió a surgir en su mente. ¿Era suficiente su honestidad? ¿Merecía ser escuchado, teniendo todavía sus propias luchas? Entonces su madre compartió su propia historia de vulnerabilidad, revelando un dolor que había llevado a lo largo de los años. Miguel se sintió abrumado al escucharla, a medida que se daba cuenta de que no estaban tan distantes el uno del otro. De pronto, él, el que pensaba que debía ser el guía, se encontraba aprendiendo también. La conversación se transformó en una danza de revelaciones, donde ambos se descubrían mutuamente. Al finalizar, Miguel se sintió como si hubieran construido una nueva base para su relación, una fundamentación sólida construida sobre la vulnerabilidad compartida. Pero luego de compartir ese momento de conexión, la inseguridad volvió a asediarlo. A medida que se despidieron y se dirigió a casa, una idea aterradora lo asaltó. Si tenía el valor de ser honesto con su madre, ¿podría hacer lo mismo con su público en el taller? ¿Y si al abrirse resultaba que su propia vulnerabilidad los espantara? ¿Esa nueva vía que había abierto sería efectivamente un camino hacia la sanación, o solo una revelación de su debilidad? Con estos pensamientos resonando en su mente, Miguel se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. La vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza, pero también su peor enemigo. Con cada paso, se acercaba más a la verdad que necesitaba descubrir. El camino que había elegido se perfilaba lleno de sorpresas y desafíos, pero también de oportunidades de crecimiento. Y así, cuando finalmente cerró la puerta de su hogar, una única pregunta latente emergió en su mente. ¿Sería el taller el espacio para redescubrir su propia fuerza o el escenario de su mayor temor? La revelación estaba más cerca de lo que creía. Miguel se despertó en la fría mañana, con los rayos del sol acariciando su rostro. A través de la ventana, miró el campo que ahora era parte de su vida, un recordatorio del viaje que había emprendido y de la transformación personal que había logrado. La casa, en proceso de ser restaurada, ya no era solo un refugio del pasado, era un símbolo de su nueva identidad. Un lugar donde podría forjar su futuro sin las cadenas de la historia familiar ahogando sus aspiraciones. Sonrió al recordar su última conversación con su madre. Había sentido una conexión profunda, un puente que les permitía entenderse mutuamente. Había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuente de fortaleza, y que abrirse a los demás podía conducir al verdadero crecimiento personal. Era algo que necesitaba llevar no solo a su relación familiar, sino también al taller que tanto anhelaba iniciar. Las semanas siguientes
se convirtieron en un torbellino de labor y aprendizaje. Miguel trabajó incansablemente en la restauración de la casa, pero también dedicó tiempo a organizar su primer taller. Incluyó ejercicios sobre la vulnerabilidad, la autoaceptación y la creación de un espacio seguro donde las personas pudieran compartir sus historias sin miedo a ser juzgadas. Encontró en este proceso una nueva forma de expresar su legado. El pan que había simbolizado el calor familiar ahora se convertía en algo más, un vehículo de conexión y sanación. La noche anterior al taller, Miguel estaba nervioso, pero en lugar de dejarse dominar por la ansiedad, escribió en su diario sus sentimientos. Ese acto le recordó que la vulnerabilidad que había abrazado con su madre debía ser parte de su enfoque con los participantes. Al día siguiente, se presentó con una sonrisa y energía renovada, listo para abrir las puertas a la sanación. Como los primeros asistentes empezaron a llegar, Miguel sintió aquel cosquilleo de incertidumbre, pero esta vez lo enfrentó con una confianza recién descubierta. La sala, decorada con toques personales que reflejaban su viaje, se llenó de personas en busca de un espacio para compartir. Comenzó a hablar, no desde un lugar de autoridad, sino desde la autenticidad de su experiencia. Compartió su historia, sus luchas, y cómo cada paso había sido aprendiendo a lidiar con sus vulnerabilidades. Los rostros en la sala comenzaron a iluminarse. Las personas se sintieron seguras al abrirse, compitiendo entre risas, llantos y gestos de reconocimiento. Miguel se dio cuenta de que el taller era más que un evento. Era un diálogo, una comunidad de almas en busca de sanación. Supo que cada palabra que compartía resonaba en el corazón de los presentes, creando un lazo que iba más allá de lo superficial. Al finalizar, Miguel se sintió abrazado por un profundo sentido de logro. Cada historia que había escuchado le había hecho comprender la importancia del legado que había elegido continuar. Ya no tenía miedo de ser el hijo de una panadera. Había logrado convertirse en el facilitador de sus propias historias, y ahora también en el espacio donde otros podrían sanar. Con el tiempo, el taller se convirtió en un suceso recurrente, atrayendo a más participantes dispuestos a explorar sus propias vulnerabilidades. Miguel había creado un refugio, un lugar que honraba no solo su pasado, sino también su futuro. La confianza que había ganado y la comunidad que había forjado lo empoderaron de maneras que nunca había anticipado. En una lluviosa tarde, mientras daba un paseo entre los árboles del campo, se detuvo frente a la antigua panadería que había comenzado a restaurar. Mientras contemplaba su obra, sintió una oleada de satisfacción profunda. Había recorrido un camino lleno de retos y caídas, pero también de aprendizajes y conexiones. La imagen de su madre sonriendo y su voz diciéndole que debía vivir su propia historia resonaron en su mente, asentando la certeza de que estaba en el camino correcto. Miguel había conquistado sus temores y se había reafirmado, no solo como un hijo, sino como un líder. Este viaje había sido de transformación personal, y en consecuencia, había logrado un legado que era tanto su herencia como su elección. La casa, la panadería y el taller eran ahora su refugio, un lugar donde la riqueza de la vulnerabilidad y la autenticidad se convirtieron en faros de luz para él y para los que llegaban en busca de esperanza. Nunca antes había sentido tanta claridad y propósito. Desde ese momento, supo que iba a continuar enseñando, compartiendo y, sobre todo, abrazando su propia historia, con la misma pasión que había aprendido a hacerlo con todos los demás. Con una nueva mezcla de valentía y determinación, Miguel sonrió ante el futuro. Había encontrado su voz y su propósito, y estaba listo para seguir compartiéndolo con el mundo. Ahora, es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal
entienden lo importante que es apoyar el canal.